Debates, elecciones 2025. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda semana de debates parlamentarios en las pantallas de Canal 24 Horas. Bienvenidos a este espacio de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Estamos impulsando debates en todas las circunscripciones donde este año se elige a senadores y en todos los distritos. De lunes a viernes, en total 35 debates con invitación para 350 candidatos de los diferentes pactos y corrientes políticas. Hoy es el turno ¿de qué distrito? Del distrito número 4, que reúne a las comunas de Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar. Lo tenemos acá en pantalla en el mapa. El distrito 4 pertenece a la región de Atacama y tiene un padrón electoral de 248.271 personas, lo que representa un 1,59% del total nacional. En este distrito, el distrito número 4, se eligen a 5 diputados. ¿Y quiénes son los invitados presentes aquí en el estudio para esta jornada? Son, por el Pacto Chile Grande y Unido, Maximiliano Barrio Nuevo, de RN. Por el Pacto Chile Grande y Unido también Tania Borkowski, independiente de la UDI. Por el Pacto Cambio por Chile, Ignacio Urcuyú, Partido Republicano. Por el Pacto Cambio por Chile de nuevo, Luis Núñez, del Partido Nacional Libertario. Por el Pacto Unidad por Chile, Cristian Tapia, independiente, Partido por la Democracia. Y Juan Santana, Partido Socialista. Por el Pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas, Jaime Mulet, por la Federación Regionalista Verde Social. Por el Partido de la Gente, Jessica Liquitay. Y también el independiente Inti Salamanca, por el Pacto Partido Popular. ¿Y cuál es el formato del debate? Les explicamos. Es el siguiente. Son 2 mini bloques con preguntas para cada candidato y candidata, quienes tendrán 2 minutos para responder. Al final de este bloque, cada candidato contará con 1 minuto de réplica para que pueda cerrar sus ideas, agregar un punto que le faltó o responder si, por ejemplo, se sintió emplazado. No es un cara a cara, pero se puede dar alguna instancia y le daremos los espacios para responder también si hay un emplazamiento. Finalmente, cuando terminemos este debate, cada candidato y candidata acá presente va a tener 1 minuto de libre disposición. Y comencemos con este primer bloque de preguntas para el distrito número 4 y les damos la bienvenida acá a los candidatos y candidatas presentes. Hablemos en primer lugar de educación. Fue un gran tema para la región de Atacama en el año 2023. Hubo un paro docente de más de 80 días por problemas de infraestructura, también por malas condiciones laborales, eso decían los docentes. Se extendió por mucho tiempo esto, hubo diálogo y se ha presentado el Plan Atacama. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la evaluación del Plan Atacama? ¿Está funcionando? ¿Qué propuestas tienen para la región? Sobre todo en materia de educación, donde hubo una crisis. Y partimos con el candidato Ignacio Urcuyú, que está en este lado. Candidato, sus 2 minutos. Gracias, Valentina. Bueno, la verdad es que es una inmoralidad y una vergüenza el que en nuestra región de Atacama hayamos tenido este problema que se nos gestó en cuanto a la ausencia debido a que los establecimientos educacionales no estaban a la altura para que nuestros niños pudiesen alcanzar sus sueños de crecer y ser más que sus familias y también poder ayudarlas a través de esta tremenda herramienta que es la educación. Hay un 55,7% de los estudiantes que están bajo el nivel mínimo de competencias. Estamos absolutamente, el 31% es el nivel promedio de la OCDE y nosotros estamos en un 55,7%. En cuanto a ciencias, a matemáticas y a lenguaje, también nuestro promedio está muy por debajo del promedio de la OCDE. Por eso debemos tener mucha fuerza y no descansar para rescatar la educación de nuestra región. El año 2024, 840.000 estudiantes estaban en una calidad de inasistencia grave. Eso es lo que no puede pasar en nuestra región y para eso nuestro Partido Republicano tiene diferentes planes que son propuestas para rescatar la educación de nuestros niños en toda la región de Atacama y en todo el país. Vamos a recuperar el derecho y el deber de los padres de elegir el sistema educacional de sus hijos. Vamos a restaurar la autoridad de los profesores dentro de la sala de clases, dentro del establecimiento educacional y en su entorno también. No es posible
que un par de estudiantes que quieran generar algún disturbio, alguna manifestación, impidan que el resto de los otros estudiantes puedan hacerlo de manera tranquila. ¿Es ese un problema en la región de Atacama? Claro que sí, nosotros tenemos un problema de violencia importantísimo y eso pasa también por la falta de autoridad, que es la que nosotros vamos a retomar con una mano durísima contra cualquier persona que no quiera acatar las normas básicas que son el buen entendimiento y las buenas prácticas para principalmente rescatar la educación en nuestra región de Atacama. Tiempo, candidato, muchas gracias. Es el turno ahora del candidato Jaime Mulet. Estamos hablando de educación. Candidato. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al debate y de compartir con los distintos candidatos y candidatas acá. Mire, Atacama vive una crisis educacional hace mucho tiempo. Ni este gobierno ha sido capaz de resolverla, ni yo le diría los 2 o los 3 anteriores. Hace bastante tiempo que tenemos uno de los peores índices de educación del país, en las mediciones que se hace regularmente por parte del Ministerio de Educación y de otro tipo de organismos. Y enfrentamos este paro de más de 80 días a raíz de malas condiciones que tenían los establecimientos educacionales que no fueron abordados esas reparaciones con prontitud. Yo creo que la reforma profunda que se hizo al sistema educacional y la marcha de los SLEP, tuvimos la mala suerte en Atacama de tener particularmente en uno de los 2 SLEP que hay, una muy mala administración. De hecho, llevamos que el SLEP donde se produjo la paralización de más de 80 días por parte de los profesores. Ese SLEP, que es el de Atacama, se llama, pero cubre las provincias de Copiapó y de Chañaral, todavía genera una serie de dificultades. Hemos tenido 3 o 4 seremis de educación, hemos tenido 3 o 4 encargados o jefes del SLEP. Un desorden realmente que yo creo que tiene que ver con un diseño que en parte ha fracasado y que se tiene que corregir. Yo creo que a la región de Atacama y en general a la región hay que darle más grados de autonomía en materia educacional. Si bien es cierto, el sistema municipal presentaba fallas, en parte los SLEP no han suplido las fallas. De hecho, en Atacama el SLEP ha sido administrado también políticamente, particularmente el SLEP de Copiapó, por sectores políticos que creo que han hecho muchas veces mal uso, incluso han habido sanciones, sumarios, un jefe del SLEP que siguió recibiendo el sueldo no sé cuántos meses. ¿Cómo evitar la utilización política? Yo creo que hay que hacer una reforma, hay que regionalizar la educación, hay que darle más atribuciones a las regiones. Creo que eso es uno de los caminos que tenemos que hacer. Y lo otro, en términos generales, tenemos que invertir los recursos, especialmente en la educación temprana. En los niños pequeños no podemos fallar. Ahí pondría la prioridad. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Inti Salamanca. Sus 2 minutos, candidato, para hablar de educación. Bueno, fue realmente vergonzoso lo que vimos en la región de Atacama respecto a la administración del Servicio Local de Educación. Quiero recordarle a mi querido amigo Ignacio Urcuyú que fue gracias a las movilizaciones de los padres y apoderados, los estudiantes y el colegio de profesores que impulsaron a que la crisis terminara y que el gobierno tomara cartas en el asunto. Fue gracias a esas movilizaciones que se pudo solucionar en parte el problema que hoy día afecta al Servicio Local de Educación. No hay que poner en duda de que esto fue utilizado políticamente, principalmente por un sector político, y aquí yo emplazo directamente al diputado Juan Santana, que a mi parecer mal administró de manera colocando a personas cercanas a él que no hicieron un trabajo que a mi parecer fue el correcto. Por lo tanto, hoy día yo creo que la solución es ir buscando el diálogo con los centros de apoderados, estudiantes y el colegio de profesores, como siempre. ¿Tiene un minuto todavía? Sí, bueno. ¿El plan Atacama funciona para usted? ¿Es la solución? O sea, había que poner más recursos porque la administración municipal, recordemos que antiguamente los municipios administraban, los DAEM administraban, y esa plata se la quedaban los políticos. Muchas veces había déficit en la administración municipal en todo lo que son las subvenciones escolar preferencial, y eso llevó a que hubiera un cambio en el sistema para que, digamos, los alcaldes no siguieran echándole mano a los recursos públicos que iban destinados a la educación. Por lo tanto, yo creo que la reforma iba encaminada en un buen sentido, pero nuevamente cayeron en manos de las administraciones políticas de turno, y yo creo que en eso hay que avanzar y hay que mejorar mucho, porque hoy día si lo que hay que hacer es fiscalizar los recursos financieros que ingresan a los SLEP, porque hoy día la verdad es que todavía no tenemos claro qué pasó con los dineros que se perdieron o que fueron mal administrados en la administración en la región de Atacama.
Gracias, candidato. Candidata Jessica Liquitay, ¿falta fiscalización de los recursos? ¿Falta más regionalización para la educación en la región de Atacama? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un honor poder representar a mi querida gente de la región de Atacama. Yo creo que está más de que decir que la educación en la región no sirve, es una educación completamente paupérrima y esto sí es un tema político, porque no hay una voluntad previa a lo político. El SLEP hay que descentralizar, eso es lo primero. Lo segundo, hay que otorgar al comité al comité con atribuciones para aprobar y también fiscalizar, que ellos tengan la opción también de fiscalizar. Lamentablemente, el SLEP llegó con una decisión política. ¿Por qué? Porque el director ejecutivo es el primero que se escoge a dedo, ni siquiera por mérito, y eso hay que cambiar. Lo segundo es que empezamos ya mal la educación con el sistema PIE, porque los proyectos de integración escolar lamentablemente en nuestra región no funcionan. ¿Por qué? Porque no se encuentra el equipo multidisciplinario en el cual deben estar en todos los establecimientos en los cuales tienen como proyecto PIE. Por eso también es importante que el decreto 83 de educación se revisen las adecuaciones curriculares para que éstas sean otorgadas por un equipo multidisciplinario y no sea como al libre y un desorden como se encuentra en este minuto. ¿Cómo solucionar el tema político? Acá se ha hablado de un SLEP con mucho predominio político como una de las causantes, ¿no?, de una de las crisis ahí en la región de Atacama. ¿Qué propone para solucionar este quizás cuoteo político que se ha mencionado? Lo primero es que el director ejecutivo no sea una persona escogida a dedo. Nosotros como Partido de la Gente siempre hemos hablado sobre el mérito y eso tiene que primar durante la elección de una persona. No se puede escoger a una persona que no tenga conocimientos de educación, que no tenga la voluntad para trabajar con temas de educación, como nos pasó en la región, que lamentablemente la persona dejó sus funciones paralizadas, pero siguió recibiendo un sueldo. Por ende, es necesario que las elecciones sean escogidas por mérito y no a dedo. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata Tania Borkowski, que está por acá para hablar sobre educación y los desafíos de la región de Atacama. Buenas noches. Primero, dar las gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder representar a mi región y poder dar a conocer que efectivamente las problemáticas en general de las regiones en Chile, pero sobre todo en Atacama, parten de la base de que no hay una descentralización real. Como en muchos otros temas, fuimos conejillos de indias con el SLEP. El SLEP empezó a funcionar en la región de Atacama, en una de las primeras regiones que empezó a funcionar, y efectivamente terminó siendo un completo desastre. Como varios candidatos aquí ya lo han dicho, el manejo político, el cuoteo político ha sido una vergüenza en el manejo del SLEP. Además, tenemos adicional a ese problema el SAE, el sistema de la tómbola. La tómbola ha resultado solo en incertezas para las familias. Familias que tienen a sus hijos en colegios en cualquier lugar de la comuna, tienen problemas de conectividad, hay problemas de matrículas. A mitad de marzo todavía hay niños sin matricularse. Desde que empezó a funcionar el sistema del SLEP y el sistema SAE, la educación en Atacama se volvió un completo desastre. Efectivamente, el sistema DAEM no era el mejor de los sistemas, pero el SLEP lo único que hizo fue arruinar la educación pública. No tenemos educación pública de calidad. ¿Cómo pretendemos tener igualdad si nuestros hijos no tienen derecho a una buena educación? ¿Y cuál es su propuesta, candidata, para mejorar la educación pública? Mira, primero, el sistema SAE debe considerar mérito, cercanía, equidad. No pueden entrar los niños a los colegios que les queden a cierta distancia que no puedan llegar. Tiene que haber mérito en entrar a los colegios. Por eso que colegios en la región de Atacama, como la Escuela Técnico Profesional, han terminado destruidos porque los niños que entran ahí no necesariamente eran los que les interesaban las carreras técnicas. Tenemos que incluir la meritocracia. Gracias, candidata. Y ahora es el turno. Le damos la palabra al candidato Maximiliano Barrio Nuevo. Sus 2 minutos para hablar de educación, el plan Atacama, el SLEP, todos los temas acá que se han puesto sobre la mesa. Muchas gracias, Valentina. Saludo a toda mi gente de Atacama y a todos mis colegas. Aquí me presento nuevamente
como candidato a diputado por la región, y hay un punto muy importante y muy sensible en la región de Atacama. La educación pública está destruida, y eso lo sabemos. Pero hoy día, más allá de la crítica propiamente tal que se conoce en la región de Atacama, debemos hacer propuestas concretas. Yo vengo del mundo de la construcción. Yo vengo de un liceo, el Liceo Católico de Atacama, un liceo que era emblemático y fue destruido por la tómbola, por la política y por ideologías que realmente no funcionan. Pero eso mismo, yo en terreno, conversando con la gente y desde el trabajo que hago día a día, me he dado cuenta que hoy día hay que primero entender qué es lo que Atacama necesita, qué es lo que el mercado necesita y de qué forma nosotros podemos formar a nuestros estudiantes de forma técnica. Esto no se va a arreglar de un día para otro y pueden haber todas las voluntades políticas, pero hoy día tenemos que pensar en planes a corto, mediano y largo plazo. Y lo inmediato y lo que el próximo gobierno debe hacer en conjunto con un equipo parlamentario es actuar directamente en lo que el mercado requiere para la región de Atacama y preparar desde las bases a nuestros estudiantes. Segundo, somos candidatos a diputados y como futuro diputado tenemos que cumplir la función legislativa que un diputado hace, que es fiscalizar. Y de esa forma resolveríamos problemas de politización, ideologización y hacer mucho más efectivo. El otro punto, en relación al presupuesto y al tema de recursos, recursos hay. El problema que tiene hoy día la educación de la región de Atacama es una mala administración. Y yo como emprendedor, como empresario, entendemos perfectamente que una buena administración va a lograr unos resultados completamente distintos. Hoy día los recursos hay un royalty. Hoy día el gobierno, siendo oficialista, todo alineado, no logró, no se la pudo. Así que mi compromiso está con la región y los estudiantes de Atacama para eliminar esa brecha social que cada día se acrecenta mucho más. Gracias, candidato. Vamos con Cristian Tapia para hablar, como lo estamos hablando acá, de educación. Candidato. Bueno, muchas gracias, Valentina. Saludar a toda la gente de mi querida región de Atacama. El tema de educación es un tema sensible, es un tema que no lo vamos a solucionar de un día para otro. Cuando se está hablando de esos más 80 días de paralización en el LEP de Atacama, que corresponde a la provincia de Copiapó y Chañaral, empieza por un problema de infraestructura. Y empieza donde la demanda de los profesores, asistentes de la educación, alumnos, apoderados, dicen, oye, esto no da más. Y esto gatilla después de muchas conversaciones. Esto no fue que se levantaron de un día para otro y dijeron, vamos a las calles, paralicemos las clases, sino que aquí hubieron compromisos que no se cumplieron. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de infraestructura, es cuando tú tienes un enchufe totalmente deteriorado y hay peligro. Cuando no tienes los extintores totalmente cargados, donde tú tienes la sala donde los vidrios están rotos. Pero eso también es porque lamentablemente el SLEP recibe orden de Santiago. Los LEP todavía están muy centralizados. Me tocó administrar, siendo alcalde de Vallenar, por 10 años la educación. No teníamos ningún problema. Jamás quedamos debiendo recursos en cotizaciones provisionales, en sueldo, porque el municipio también hacía su aporte. Y yo creo que el día de hoy, el SLEP, lamentablemente, que reciba órdenes de Santiago, eso es muy malo. ¿Qué pasa con el plan de Atacama? Porque aquí llegó un rescate, y el rescate llegó desde el gobernador regional Miguel Vargas, que se involucró en esta mesa de trabajo. Nosotros, ¿qué pedimos en ese momento? Que el mundo privado también aportara, porque el mundo privado en la región de Atacama, especialmente las empresas mineras, pueden hacer aporte a lo que es infraestructura. Pero también aquí el Ministerio de Obras Públicas está poniendo una gran cantidad de recursos para mejorar todo lo que es infraestructura. Si hablamos de infraestructura, pero también después tenemos que empezar en el plan de estudios, cómo mejoramos la educación pública. La región de Atacama es la región que más alumnos tiene en la educación pública. Y eso yo creo que tenemos que cuidarlo con un compromiso serio, pero con un compromiso a mediano y a largo plazo. Gracias, candidato. Es el turno de Juan Santana, que hace unos minutos fue emplazado acá por el candidato Salamanca. Puede responderle, puede plantear sus ideas. Los 2 minutos son suyos. Muchas gracias, Valentina. Bueno, yo creo que acá hay que poner fechas que son claves para abordar el tema de la educación, porque la reforma educacional, particularmente en el caso del Servicio Local de Educación de Atacama, que fue el objeto de cuestionamiento de estas movilizaciones, se implementa el año 2020. El año 2020, si no mal recuerdo, el gobierno que regía en nuestro país es el gobierno del presidente Piñera. Y en cada una de las decisiones que se tomó para poder designar tanto autoridades como jefes de división en ese servicio local, las tomó aquel gobierno. Y después de eso no hubo ningún cambio, para ser muy concretos con esto. Pero yo quiero, Valentina, abocarme a algo que nos permite hacerlo a aquellos que visitamos permanentemente establecimientos educacionales de la región de Atacama. Y quiero en primer lugar saludar a la Escuela Justino Leiva Amor de la localidad de Chañar Blanco en la comuna de Vallenar, en donde estuve en las fiestas patrias y en donde pude ver
el aprendizaje, el avance que han tenido estudiantes que provienen de una comunidad educativa rural. Me quiero quedar con lo que hace la directora Joana Cisterna en la escuela Abraham Sepúlveda de la comuna de Copiapó. Me quiero quedar con lo que hace la directora Miriam Godoy en el Liceo Federico Varela de la comuna de Chañaral. Me quiero quedar con lo que hace Pedro Álvarez en la escuela Rafael Torreblanca de la comuna de Vallenar. En todos y en cada uno de estos establecimientos, Valentina, lo relevante es que el Ministerio de Educación a inicios de este año dio cifras respecto a los resultados del CIMSE. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que con todo lo vilipendiado que han sido los servicios locales de educación pública, los mejores resultados de la educación pública en materia de CIMSE son de aquellos establecimientos administrados por los servicios locales de educación pública, mucho más que aquellos públicos administrados por los municipios y mucho más incluso que aquellos particulares subvencionados. Son cifras que entregó el Ministerio de Educación. Y en segundo lugar, Valentina, quisiera destacar algo que me parece muy relevante que está haciendo la sede de Vallenar de la Universidad de Atacama, que está haciendo una maestría para 30 profesores, que les va a permitir mejorar no solamente su rendimiento, sino que también su salario en aproximadamente 300.000, 350.000 pesos luego de esta maestría, de este postítulo. Yo creo que el camino es justamente capacitar, preparar a nuestros docentes y habilitar aquellas condiciones que permiten una mejor educación pública en Atacama. Gracias, candidato. Y ahora es el tiempo del candidato Luis Núñez para hablar sobre educación. Candidato, sus 2 minutos. Vecinos de Atacama, hablar de educación significa hablar del futuro. Hablar de educación significa mirar el Atacama del mañana. Aquí he escuchado a parlamentarios en ejercicio que han rehuido a sus responsabilidades. La creación de los servicios locales de educación pública pasó por el Congreso de la República y las falencias de aquel sistema tienen su cuota de responsabilidad. Cuando yo los veía marchando en las calles de Copiapó, decía, y perdóneme que lo diga, qué cararrajas son, porque ellos son los responsables de una mala ley. ¿Quién les habla? Y aquí está la fotografía. Hace meses atrás, sin ser candidato, viajamos hasta la capital, con un grupo de profesionales empezamos a detectar cuáles son los problemas de nuestro sistema de educación pública. Venimos a la Contraloría General de la República, nos reunimos con algunos diputados que tenían intenciones de mejorar esto porque se le iba a implementar en sus regiones y se daban cuenta que en Atacama ya no funcionó. Entonces, cuando hablan de los 80 días, ni siquiera saben cuántos días son, fueron 83 días y fueron 30.000 los estudiantes afectados. Hoy en día, el Plan Atacama no funciona, Valentina, porque hoy en día tenemos a los alumnos de la escuela Los Estandartes compartiendo liceo en el Liceo Tecnológico. Tenemos alumnos del Liceo Comercial de Atacama compartiendo con las personas del Mercedes Freight Machinery. Y así tenemos un sinfín de colegios que están compartiendo infraestructura, porque se hizo mal la pega, porque no se consideró, cuando estaba en manos del sostenedor el alcalde, existía un departamento de mantención y educación. Cuando se hizo la nueva ley no se contempló. Inclusive tuvieron que niños desde Inca de Oro viajar en buses mineros a su sala de clase. Fue una aberración y ustedes son gran responsables de aquello. Gracias, candidato. Es el momento de la réplica. Les recuerdo esta instancia. Cada uno de ustedes tiene 1 minuto para cerrar la idea de la que estábamos conversando, plantear un nuevo punto o responder si es que quedó ahí algo pendiente. Vamos a ir en el mismo orden que fue la pregunta, pero también para complementar les dejo la frase de lo que dijo el ministro Nicolás Cataldo cuando estaban presentando y hablando del Plan Atacama en julio. Dijo, acá el desafío es lograr que la región de Atacama salga de un rezago educativo que arrastra por más de una década y que se convierta en un referente del sistema de educación pública. Como idea también que estamos hablando de educación en la región de Atacama, en el distrito 4. Vamos a partir entonces este minuto final de réplica con el candidato Ignacio Urkullu. Candidato. Muchas gracias, Valentina. Una muy bonita frase del ministro, pero la verdad es que seguimos absolutamente enterrados en una calidad educacional que no nos está llevando a ningún lado. Quiero recordar que la causa principal del por qué no pudimos llevar a nuestros alumnos a que tengan clases en los establecimientos educacionales fue primero por los destrozos que se hicieron con la violencia social que ocurrió en aquel 18 de octubre pasado. Y es falso, y hay que decirlo con todas sus letras, es falso que el gobierno haya puesto los recursos. No, señores, fueron las empresas mineras las que pusieron los recursos para que se pudieran recuperar las infraestructuras dañadas.
determinadas. Así que seamos sinceros. Cuando yo sea diputado de la región de Atacama, cuando yo sea su diputado, voy a luchar muy fuerte para instaurar las propuestas que tenemos, como por ejemplo en el plan Patines para Chile que tiene nuestro Partido Republicano. Y en ese sentido vamos a pelear y vamos a poner todo el énfasis para que sean los colegios los que vuelvan a elegir a sus alumnos según el proyecto educacional que tengan. Muchas gracias, candidato. Es el turno del candidato Jaime Mulet. Su minuto. Mire, la verdad es que no escucha propuesta, pero ninguna tan significativa. Yo creo que hay que reconocer que el nuevo sistema educacional tiene falencias graves, y esas falencias se expresaron en Atacama. Dicho sea de paso, a mí no me tocó votar la reforma educacional que se votó el año 2017 y antes, por si acaso, digamos, y parece que ninguno de los parlamentarios que estamos aquí presentes la votamos. Hago esa precisión sin perjuicio de asumir las responsabilidades que correspondan. Yo creo que otra cosa que no se hace con claridad en Atacama es trabajar de manera más unida a las distintas, desde el gobernador, los alcaldes, los parlamentarios, las organizaciones de padres y apoderados, los profesores. Creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto para sacar adelante la educación y preocuparse especialmente con urgencia de la educación temprana. Los niños de 1 a 6 años no pueden seguir esperando y ahí es donde mejor se invierten los recursos y rápido. Muchas gracias, candidato. Vamos con el candidato Inti Salamanca. Su minuto. Bueno, me preocupa el tono con el cual se expresa o se expresan los candidatos del Partido Republicano al, digamos, satanizar o señalar a la movilización social, tanto del colegio de profesores como de los alumnos, padres y apoderados, como algo que estuviera mal. Obviamente estamos en contra de los destrozos y de situaciones como esa, pero lo que tratamos de decirle, y especialmente, es buscar el diálogo, tal como decía el diputado Mulet. Hay que tratar de buscar un diálogo principalmente entre todos los sectores políticos, y ahí tuvo un rol preponderante la figura del gobernador regional, que a través del gobierno regional también pusieron los recursos para poder solucionar los problemas. Gran rol también tuvo la senadora Yanna Proboste, quien también colaboró en esta discusión, y también la empresa privada. Por lo tanto, hoy día tenemos que buscar soluciones para que nuestros jóvenes tengan mejores condiciones para poder estudiar. Muchas gracias, candidato. Vamos con el minuto de la candidata Jessica Liquitay. Yo creo que la propuesta más concreta es, como recién usted decía, yo creo que no elegir a dedo a una persona es la prioridad. Lo segundo, el SLEP tiene que tener autonomía. No puede hacer el giro largo y llegar hasta la DIPRES. No se puede seguir esperando. Y tenemos que hacer un punto súper importante. Esto del tema de educación no parte solamente con el SLEP. Tenemos muchos establecimientos en la región de Atacama que incluso están paralizados porque ya es como un viaje en el tiempo, que solamente llegan el establecimiento hasta sexto básico y que las personas tienen que trasladarse a otras capitales para poder seguir estudiando. Es un desplazamiento y es un problema que viene hace mucho tiempo el tema de educación y es momento de resolverlo. Por eso mi compromiso como futura diputada del Distrito 4 es atender y resolver las necesidades en el sistema educativo de la región, de mi querida región de Atacama. Gracias, candidata. Vamos con el turno de la candidata Tania Borkowski. Sí, bueno, ya yo creo que la mayoría de nosotros hemos abordado los temas de fondo. Si bien en Chile hay un problema estructural en la calidad de la educación, en Atacama se ve agravado por un deterioro sostenible en la infraestructura. Como algunos candidatos lo dijeron, efectivamente en las comunas hay colegios en que tienen que compartir su jornada escolar porque están cerrados los establecimientos en donde a ellos les tocaba sus clases. Nosotros tenemos una crisis de infraestructura y quienes estemos en el Parlamento representando a la gente de la región debemos fiscalizar cómo se invierten los recursos. En la obligación de los parlamentarios fiscalizar. Ese es uno de los principales roles de los diputados. Y es ahí en donde se ha fallado en los SLEP de Atacama. Gracias, candidata. Vamos con el turno de Maximiliano Barrio Nuevo. De acuerdo ahí con la candidata, o también si quiere manifestar otro punto. ¿Se falló la fiscalización? Candidato. Estoy completamente de acuerdo con la candidata Tania. Sin embargo, aquí hay un foco que es lo principal, que son nuestros estudiantes y sus familias. Ellos son los que en este minuto lo están pasando mal y por lo mismo nuestra responsabilidad no es seguir peleando en el Parlamento, es dar soluciones concretas, tomar acción
para dar solución finalmente. Eso es un criterio universal que debemos tomar ese acuerdo nosotros también como región de Atacama y como país. Y por eso mismo la propuesta es concreta. Debemos tomar planes de corto, mediano y largo plazo, tecnificar, trabajar en conjunto con la empresa privada para poder sacar adelante la infraestructura, mejorar la educación y entiendan, los niños no solamente van a educarse, en la educación pública niños van a comer al colegio. Entonces es una responsabilidad tan grande que yo espero como futuro diputado de mi región poder dar una solución en el corto plazo efectiva para cada uno de los niños de mi región de Atacama y sus familias. Muchas gracias. Vamos con Cristian Tapia, su minuto, candidato. Bueno, debo aclarar que yo no fui parte de esta ley, pero una cosa es tener la ley y la otra cosa cómo se implementa la ley. Y en ese contexto, yo creo que ahí tenemos un serio problema. Por eso es que estamos en un proceso de poder mejorar la ley y que definitivamente los CELEP puedan tener atribuciones directas, no depender exclusivamente de Santiago. Cuando nosotros estamos viendo que ya hay intervención en los colegios, es obvio que ese colegio donde está siendo intervenido los alumnos no pueden estar ahí, porque es un riesgo a la seguridad de ellos. Entonces nosotros, como más que pelear, más que ponernos a discutir, es cómo aportamos. Fui parte de esa mesa que nos convocó el Colegio de Profesores para buscar las soluciones. Y yo fui una de las personas que el primer día dije, aquí necesitamos el mundo privado. Y debo aclarar que el mundo privado y la empresa minera no fueron los que hicieron todo el aporte. Los municipios también aportaron, el gobierno regional también aportó y en definitiva el Ministerio de Obras Públicas también está haciendo soporte. Miremos el futuro de nuestros niños, nuestras niñas, porque nosotros como parlamentarios y los que quieren ser futuros parlamentarios tenemos que mirar el futuro de la educación. Gracias, candidato. Vamos con Juan Santana. Decir que los problemas de infraestructura en educación se acarrean o se generan producto de los servicios locales de educación pública es una deshonestidad intelectual. Quienes visitamos permanentemente establecimientos educacionales en Atacama y en otros lugares del país, sabemos que los problemas de infraestructura se acarrean desde que estos son administrados en los municipios, dado que la última gran inversión que hizo el Estado chileno, particularmente el Ministerio de Educación en materia de infraestructura, fue cuando se promulgó la ley de la jornada escolar completa a inicios de la década del 2000. Es importante mejorar la infraestructura y naturalmente que para eso se requieren recursos. Hemos hecho propuestas, como por ejemplo, hacer uso del 2% constitucional para emergencias o calamidades que existen en nuestro país, que nosotros consideramos que una de ellas, por cierto, es atender los requerimientos de la educación pública. Pero no es todo, también los niños y los jóvenes necesitan aprender. Y ahí la importancia de generar condiciones para quienes se desempeñan en una escuela, asignación de zona para los asistentes de la educación, titularidad docente para los profesores, generar mejores condiciones en los equipos en los programas de integración escolar y un sinnúmero de materias que yo creo que son abordables en este debate. Gracias, candidato. Y finaliza esta ronda el candidato Luis Núñez. Le insisto a la gente de Atacama, a la persona, al apoderado que tiene a sus hijos en los liceos, en los colegios de Atacama. No les voy a preguntar a ustedes si tienen alguno de sus hijos en algún colegio de Atacama, porque claramente creo que muchos no. Porque si no conocerían la realidad que realmente vive la gente, el profesorado, la comunidad educativa, los alumnos que tienen que trasladarse, porque el problema cuando existen estos colegios compartidos, hay un tema de traslado, hay un sinfín de problemas que conlleva eso. Y vuelvo a rebatir al diputado Santana, cuando estaba en manos del sostenedor el alcalde y existían los DAEM, existía un departamento de mantención en educación. Ese departamento habían gaffiter, eléctricos, soldadores, albañiles, etcétera, que permitían que esa infraestructura se pudiera mantener. Cuando se crearon los CELEP, se eliminó el Departamento de Mantención y Educación. Por lo tanto, esa mantención que requiere la infraestructura para poder sobrevivir y mantener en el paso del tiempo no existió. Entonces después empezaron a hacer licitaciones, contratistas, y incluso algunas licitaciones no se presentó nadie porque no estaban los valores de acuerdo al mercado. Gracias, candidato. Acá hizo un emplazamiento el candidato Luis Núñez. Si es que tienen hijos y en edad escolar, o si tuvieron hijos en edad escolar, ¿están matriculados en la región de Atacama? Sí. Sí. Yo tengo una hija de 11 años, mi hija estudia en Copiapó, yo vivo en Copiapó, mi esposo trabaja en Tierra Amarilla, yo vivo en la región. Yo no tengo hijos, Valentina, pero visito todas las semanas que voy a la región un establecimiento educacional. Y eso es conocer también la educación pública de Atacama. Los míos estudiaron en Atacama. Estudiaron en Atacama. El mío tiene un año. Claro, muy guaguita. No, en el caso mío yo no tengo hijos, pero sí estudié en la escuela Pedro Longallo, en la E21. Estudié en el Liceo Mercedes Fritis Máquina y B5. Y también estudié en la Universidad Santo Tomás. Entonces yo creo que está de más
decir si tenemos hijos o no tenemos hijos. Yo creo que todos los que somos candidatos no vinimos acá a hablar de... Bueno, No, era un diálogo, no, está bien, no era así que tenía Ya que hijos, estamos pero ya que salió, usted estudió, por ejemplo, en la región, Sí, también yo tiene una estudié en la región, experiencia. sí. Era si es que Nosotros sí. tenían, si es que tenían en creo que edad, vale, En el caso mío, era por si en salió el el caso mío, tema. yo tengo una hija de 6 años que está en primero básico y estudia en Ya, Vallenar. Y dos perfecto. hijas mayores también estudiaron en Vallenar. Yo vengo también de una escuela de población, la escuela de Gregorio Castillo Marín, y soy parte del Liceo Industrial, B número 8, de Vallenar con una carrera técnica. Y por acá, Entonces, yo creo, para que yo- todos tengan el tiempo de esto. Bueno, ya que estamos haciendo Sacando la este escuela. tipo de avisaje, yo quiero saludar también a mi escuela Abraham Sepúlveda Pizarro, la F14, para rebatirle a Giovanni Calderón, que erróneamente dijo que yo había estudiado en otra escuela que también estudié, porque yo no me portaba muy bien, que digamos, en el Se colegio, cambió. pero pasé por varios colegios, quise saludar a la escuela italiana y a la escuela Abraham Sepúlveda Pizarro también, y al San Luis, Ya. que ya no existe. Y por acá que tenga también su tiempo. Sí, mi hijo Tomás, que aprovecho de mandarle un beso apretado, mi sol, mi norte, mi motor. Él ha estudiado tanto en la comuna de Caldera como en Copiapó. Ha hecho toda sus 12 años, ha estado Ya. estudiando todo Valentina. el tiempo en Atacama. Falta Ya, yo. y acá lo último para Y cerrar. quiero aprovechar también saludar a mi ex Liceo Católico de Atacama. Ah, ya. Emblemático. Ya, Fue lo- Me emblemático, falta a fue mí, me emblemático. falta a mí. yo que Yo tiré la estudié en pregunta. la Escuela San Francisco. Tengo que Mañana. transparentarle a los habitantes de Atacama. Ya, cuéntenos usted. Estudié. Mis hijos estudian en escuela pública, mi hija en el liceo comercial y mi hijo en el colegio Los Estandartes. Creo que en política, y por eso hice la pregunta, no va a hacer daño, sino que creo que es necesario conocer la realidad en primera persona, porque cuando conocemos la realidad en primera persona podemos tener el compromiso más genuino de poderlo mejorar. Nada más que eso. Falto yo. Ya, ¿eh? lo último, ya acá, por acá. Muy Estudié cortito. en la Escuela San Francisco, la básica, y en el Liceo A número 7, la media. Ya, saludada a En todas Vallenar. las escuelas. En ningún Todos caso era un saludados. juicio Ya, todos de respecto a tener Todos hijos, no, era saludados. por la experiencia Todos de somos conocer de la por dentro región. también la educación de la región de Atacama de la cual hemos estado hablando. Ahora les propongo, entre un bloque y otro, y sin tiempo pero con orden y cierto resguardo, yo les voy a ir dando acá también el pase. Hablemos de contaminación lumínica, tan importante en la región de Atacama. Los cielos del norte son cielos reconocidos internacionalmente por su calidad. Entonces acá, muy breve, ojalá no más de un minuto, no vamos a tener el tiempo, pero ojalá no más de un minuto, yo los voy a ir cortando. Cuéntenme cómo proteger los cielos de Atacama, sus propuestas respecto a esto. Vamos, yo les doy el orden y partimos desde ahora. Candidato Mulet. A ver, Atacama tiene unos cielos preciosos, limpios, que permiten la observación astronómica y que ha desarrollado o se han desarrollado en la región importantes observatorios, particularmente al ladito de la región, en el límite con Coquimbo, que Coquimbo en algún momento le tomó ese espacio a Atacama. Está el Observatorio de la Silla y están las campanas dentro de la región de Atacama. Y además hay múltiples pequeños observatorios. En Inca de Oro hay observatorios, se quiso hacer un Alto el ¿Cómo Carmen y otros protegerlo lugares para de en función del observación. tiempo? ¿Cómo protegerlo? Bueno, fundamentalmente aislar las áreas donde hay observación. No se pueden realizar, por ejemplo, una serie de faenas mineras y contaminantes, que es muy común eso, y eso genera también algún conflicto de intereses. Y lo otro, tener una infraestructura lumínica acorde de acuerdo a la regla que tiene el norte de Chile para proteger la observación astronómica. Muchas gracias. Vamos con Ignacio Urcuyu. Bueno, efectivamente nuestra región de Atacama tiene un patrimonio que es importantísimo, que es la pristinidad de nuestros cielos. Sin embargo, la ley que se estableció ahora, la nueva norma, que establece el 10%, ¿no?, del límite para velar justamente por el estudio astronómico. Pero hay que tener también bastante cuidado, si bien yo estoy a favor, pero tenemos que tener bastante cuidado con nuestro principal ingreso económico. Que no seamos más papistas que el Papa y estemos deteniendo algunos proyectos que son tremendamente importantes para nuestra región de Atacama, como son los proyectos mineros. Voy a poner el ejemplo del distrito Vicuña, que va a ser un segundo Chuquicamata, va a ser el proyecto minero más grande del mundo. Entonces, no vaya a ser cosa que por algunas pequeñas sutilezas nos vayamos a quedar sin esa importante fuente de trabajo para miles de personas que pueden desarrollarse y cumplir el sueño del futuro que todos queremos en Atacama. Muchas gracias. Vamos con Jessica Liquitay. Bueno, en nuestra querida región de Atacama estamos plagados de paneles fotovoltaicos, donde lamentablemente nuestra región de Atacama no se ve beneficiada. Fuera de eso, la infraestructura de transmisión adecuada no existe en las empresas, porque incluso hay una pérdida de 1.800 megawatts
en la región, a lo cual equivale al 30% de lo que genera una pérdida muy significativa para Chile. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que focalizar en la región es mejorar la infraestructura y que estos 1.800 megawatts no se pierdan. Así que esa es una de las propuestas que está dentro de mi programa. Candidato, muchas gracias. Candidato Inti Salamanca, su turno. Bueno, yo más que estar preocupado por la contaminación lumínica, estoy preocupado por la contaminación que produce Guacolda en la comuna de Huasco. Estoy preocupado por la contaminación y la polución que genera los relaves mineros en la ciudad de Copiapó, en Tierra Amarilla y en Chañaral. Y principalmente estamos muy preocupados por la aprobación de un proyecto que se llama Copiaporte, que interviene el territorio. Hace unos días se aprobó, hace unas semanas se aprobó este proyecto, que para nosotros va a ser muy significativo porque va a dañar la flora y fauna de nuestra región, va a intervenir el territorio y además va a intervenir a las tortugas de las Islas Galápagos que anidan o se alimentan en los pastos marinos, que según los estudios internacionales son fundamentales para la diversidad y el futuro de la humanidad. Por lo tanto, para mí mi preocupación es más por ese lado. Gracias, candidato. Vamos con Maximiliano Barrio Nuevo. El potencial turístico que tiene la región de Atacama en lo astronómico es inigualable y único. Sin embargo, esto tiene que convivir con la inversión que requiere hoy día, porque Atacama requiere más trabajo. Entonces, una cosa no quita la otra, la minería tampoco, y por eso mismo hoy día hay formas, planificación urbana territorial y una norma que puede regular el uso y la zonificación de las distintas luces. La tecnología existe y tenemos que utilizarla a favor. E insisto, la inversión va de la mano con el trabajo, el turismo también, y por eso mismo yo creo que la oportunidad está, pero que tenemos que ser sumamente rigurosos en lo que estamos planteando. Gracias, candidato Barrio Nuevo. Vamos con la candidata Tania Borkowski. Sí, mira, efectivamente, hace poco cambió la norma lumínica, de hecho ahora es más estricto en las zonas del norte, la luz ya no es blanca, es amarilla, pero el cuidado debe estar en que los proyectos privados, que como dice Max, son relevantes porque tenemos que generar productividad y empleos en la región, tienen que ser parte de sumarse a esta norma lumínica. La evaluación de esos proyectos tienen que considerar que los proyectos respeten la luz y el porcentaje máximo de luminiscencia. Muchas gracias. Vamos con Juan Santana sobre la contaminación lumínica. Bueno, la normativa que hoy día existe también responde a la necesidad de ir generando en distintos puntos del país y particularmente en este caso en la región de Atacama, polos de atracción a partir de nuestros cielos. Y quiero en esto, Valentina, rememorar lo que ocurrió el año 2019 con el eclipse que se vivió en nuestro país y en donde localidades del sur de la comuna de Vallenar como Cachiyuyo, Incahuasi, Domeico fueron el centro de atención de cientos y miles de turistas que concurrieron a la región de Atacama precisamente porque allí se encontraban los cielos más prístinos de todo el país. Hoy día se encuentra en elaboración los espejos de un gran proyecto que se va a ubicar en el Observatorio de las Campanas que se llama El Gigante de Magallanes. Un proyecto que va a concentrar buena parte de la investigación astronómica de todo el mundo, ni más ni menos que al sur de la región de Atacama. En mi opinión, esta es una tremenda oportunidad y naturalmente nuestro país tiene que seguir avanzando en normativas que permitan, por un lado, el correcto desarrollo de actividades productivas que son tradicionales, pero al mismo tiempo de actividades emergentes como lo es la astronomía. Gracias, candidato. Vamos con Cristian Tapia. Bueno, la normativa lumínica el día de hoy se ha ido mejorando. Y es por eso que están solamente autorizadas las luces cálidas. Yo creo que esa es una muy buena propuesta del Ministerio de Energía, pero para eso también tenemos que tener compromiso. Los cielos de Atacama son los cielos más limpios del mundo, pero lamentablemente no se le ha sacado el provecho. Cuando nosotros estamos hablando del eclipse del 2019, imagínate que a Incahuasi, una localidad que tiene 180 personas, recibimos a más de 60.000 personas de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que Atacama tiene un atractivo, pero también las responsabilidades. Cuando se está hablando de la empresa minera, cuando se está hablando de contaminación, cuando nosotros vamos y pasamos a las 12 de la noche cerca de la planta Enami de Vallenar y vemos la cantidad de polvo en suspensión, yo creo que le hace daño. Aquí debe haber un compromiso más estricto. Eso no significa dejar de lado proyectos mineros, porque también lo necesitamos, pero tienen que responder a las condiciones medioambientales y de la protección de nuestros cielos. Gracias, candidato. Luis Núñez. La elección pasada nos presentamos como candidato a alcalde por la comuna de Copiapó
Y dentro de los proyectos que venía del alcalde que estaba en ejercicio en ese momento estaba el recambio de las luminarias en Copiapó. 25.000 luminarias aproximadamente en la comuna de Copiapó, y esto conllevaba la migración que tenía que haber por el tema de la contaminación lumínica de nuestra región de Atacama, respetando la ley. ¿Cuál fue lo que en ese momento realicé como candidato? Es hacer el cálculo de cuánto costaba cada luminaria LED versus los recursos que en ese momento el municipio estaba asignando. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el foco como parlamentario en la fiscalización de los recursos, porque actualmente Atacama, para que lo sepan los demás contertulios candidatos, está invirtiendo 25.000 millones en el recambio de luminaria. Y esos 25.000 millones tenemos que tener el ojo agudo para fiscalizar que se gasten eficientemente, tal como queremos que la energía sea eficiente, también el uso de los recursos tienen que ser eficientes. Muchas gracias, candidato, y así terminamos este primer bloque de debate. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el debate del Distrito 4. Ya regresamos con más temas. Quédense con nosotros a través de Canal 24 Horas. Debates, elecciones 2025. Debates, elecciones 2025. Regresamos al debate 2025. Estamos en el debate del distrito número 4, región de Atacama. Y hablemos de lo que pasa en materia de campamentos, porque Atacama registra 147 campamentos. Son unas 10.000 familias las que viven en ellos. Hay un aumento, se habla de un 6,5%. Existe un problema de viviendas en el distrito. Los arriendos, se señala, son caros. ¿Cómo desde el Congreso se pueden hacer cargo de este tema? ¿Qué pueden hacer ustedes, los candidatos acá presentes, si llegan al Congreso como diputados y plantear soluciones ante esta problemática? Partimos este segundo bloque de preguntas con el candidato Luis Núñez. La palabra es suya. Bueno, la realidad de los campamentos en Atacama es que ha ido subiendo exponencialmente. Se han hecho catastros, se han hecho intervenciones, un montón de cosas, y a la final el resultado no ha sido el esperado y se han dilapidado recursos y los campamentos suman y siguen. Y ahí también tiene que ver un tema de la política, porque lamentablemente hay candidatos inescrupulosos que van elección tras elección prometiendo las mismas cosas que no han cumplido, y una de esas cosas que le prometen es urbanización y un montón de cosas que nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque muchos de los campamentos inclusive están en zona de riesgo. Atacama ha sido conocida a nivel nacional muchas veces por casos de corrupción o por desastres naturales como el último aluviones. Y ahí vemos una inacción de las autoridades con respecto a preservar la vida humana, porque los campamentos se mantienen en zona de riesgo. Con respecto a la solución del problema, uno de los grandes problemas de Atacama para la construcción de viviendas sociales es el valor del suelo por metro cuadrado. El valor del suelo en Atacama es un inhibidor de construcción de vivienda. Además, con ello también las redes de alcantarillado y un montón de cosas que es la infraestructura, que tampoco soporta la expansión dentro de los radios urbanos. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un trabajo tanto con los planos reguladores, quizás trabajarlo de manera sectoriales para poder descongestionar la ciudad con una visión de futuro y poder construir viviendas sociales. Eso con tema vivienda. Bien, gracias, candidato. Vamos a dar la palabra al candidato Juan Santana. Muchas gracias, Valentina. Bueno, en materia de vivienda, como en cualquier otro tema, dato mata relato. Y durante esta administración y a propósito del plan de emergencia habitacional, en la región de Atacama se han construido más de 5.000 viviendas. Un número significativo, sin precedente en nuestra región, y en donde yo, a decir verdad, me saco el sombrero por la Seremi Rocío Díaz, quien ha hecho una labor impecable desde el punto de vista de empujar este plan de emergencia habitacional, que no solamente es presupuesto. También en el Congreso aprobamos una ley que permite agilizar los actos administrativos para que la construcción de vivienda avance más rápidamente. Los campamentos, dado nuestras características como región, particularmente la comuna de Copiapó, han ido proliferando significativamente durante el último tiempo. Y allí es en donde yo sí hago una crítica, porque el programa de campamentos del Serviu particularmente cuenta con muy pocos recursos, muy pocos funcionarios que tienen que hacer una labor encomiable sin herramientas, sin mayores presupuestos, y en donde, por supuesto, el aporte que hace el gobierno regional de Atacama es fundamental. Dicho sea de paso, en la región de Atacama hay un convenio de programación al cual colabora tanto el Ministerio de Vivienda como el gobierno regional, y que ha permitido avanzar en una política de Estado, en una política pública exitosa en el avance de la construcción de vivienda. Solamente reconocer
reconocer también en esto la labor, Valentina, que cumplen algunos dirigentes. Particularmente me saco el sombrero por Jocelyn Cabezas, quien asumió la presidencia del campamento Jaime Sierra Castillo en la comuna de Copiapó y ha intentado, bajo todas las modalidades, bajo todos los caminos, sacar adelante la urbanización de este campamento en un esfuerzo significativo que requiere justamente de la organización de vecinos, no solamente del aporte de las autoridades, sino que la organización de la comunidad. Y por lo tanto yo hago un llamado a propósito de que ahora se va a empezar a discutir la ley de presupuesto y en donde el presidente ya ha anunciado un 7,6% de aumento en el presupuesto de vivienda, a otorgarle un mayor financiamiento particularmente a las partidas relacionadas con campamentos. Si avanzamos en esa materia, seguramente en el caso de la región de Atacama los campamentos van a ver urbanización y soluciones más prontamente. Muchas gracias, Cristian Tapia. Su turno. Bueno, yo creo que vivir en campamento es lamentable. Ninguna familia toma una decisión de darle esa calidad de vida a sus hijos y a su hija fundamentalmente. Y por eso que tenemos que ser sensibles, tenemos que humanizar lo que significa el tema de la vivienda. Cuando uno ve comité de vivienda que la luchan por 13, 14, 15 años, nos tocó hace poco inaugurar unas casas sobre 100 personas del Comité Alto de los Canales que se demoraron 13 años en tener su vivienda. Entonces nosotros, como política de Estado, la verdad de las cosas es que estamos en deuda. Ahora, aquí hay un tema que es fundamental, que es el recurso económico. Nuestra región de Atacama es la región que más le entrega recursos al erario nacional después de Antofagasta. Pero yo puse un tema el año pasado fuertemente en la mesa, que es por qué le entregamos la riqueza a empresas transnacionales gratuitamente y en este caso cuando se firma un acuerdo, porque todavía no está firmado el contrato definitivo entre Soquimich y Codelco, que podríamos recaudar, si esto se licita, más de 6.700 millones de dólares. ¿Qué significa? Podremos construir más de 100.000 viviendas para los chilenos y las chilenas. Entonces, cuando este tema de la vivienda, este tema del sueño de la casa propia, nos tocó estar en Huasco la semana pasada, también un comité que lleva más de 10 años, otro comité lleva 5 años, y todavía no se sabe si el terreno se puede comprar o no se puede comprar, una por el alto costo. Entonces nosotros el día que nos pongamos de acuerdo transversalmente, los partidos políticos y nosotros como políticos, de buscar una solución real a la solución de la vivienda, valga la redundancia, pero yo creo que los campamentos son indignos vivir en esas condiciones. La gente no merece, en los años que llevamos viviendo y una región que tiene tanto terreno, porque aquí no es problema de terreno, es el costo de los terrenos, hay que poner los recursos fuertemente en algo tan básico. Gracias, candidato. Es el turno de Maximiliano Barrio Nuevo. Es un tema de recursos. ¿Qué se puede hacer como diputado con la problemática de los campamentos? Como atacameño y también como arquitecto, el tema de la planificación es algo prioritario. Conozco la realidad, he ido a campamentos y hay gente muy buena, de mucho esfuerzo, pero que no ha tenido la oportunidad de salir adelante para comprar su vivienda. Por eso mismo la necesidad, como dicen ahí, tiene que haber, y lamentablemente la gente se ha tomado cierto lugar, históricamente, pero hay otros inescrupulosos que hacen usufructo del territorio. Hoy día hay alrededor de 13.000 viviendas pendientes en viviendas sociales. Hay que acelerar y para eso uno como parlamentario debe fiscalizar, acelerar y promover. Hay tecnología, hay recursos. Bueno, lamentablemente hoy día vemos un tema de recursos de una mala administración de gobierno. Sin embargo, nuestra función, mi función como diputado, va a ser fiscalizar al callo que las cosas se realicen. Otro punto no menor es el tema también de fiscalización, que no se extiendan tampoco ni las tomas inescrupulosamente, ni que candidatos políticos hagan usufructo de eso. Hay gente buena que hay que protegerla, hay que guiarla. Felicito a muchos dirigentes sociales que han trabajado conmigo y que lo hemos apoyado para que tengan su vivienda. Sin embargo, no es suficiente y tenemos que ponerlo realmente a hacer cumplir la ley, porque la ley existe. Hay instrumentos de planificación, hay que avanzarlo. El plan regulador de Copiapó debe seguir avanzando y tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar en conjunto, porque el que sufre no es el político, no es el que está sentado en el Parlamento, es la persona y para eso tenemos que salir a la calle. Más allá de establecer las problemáticas políticas e ideológicas que compartimos, tenemos que trabajar con la gente para darle soluciones reales, eficientes y efectivas. ¿Y una reasignación de recursos, como planteaba el candidato Cristian Tapia? Es que yo insisto que no es un tema de recursos. O sea, aquí el tema del recurso, a ver, él mismo está haciendo una pega suficiente, hay tecnología.
El tema de la construcción también, el problema hoy día de las constructoras. De hecho, con Tania pertenecemos a un gremio y hoy día las constructoras, el gobierno, el Estado las está ahogando. Entonces, quieren construir más casas, aplican tecnología, pero terminan el problema de los estados de pago. O sea, hay un problema también interno donde los parlamentarios tienen que estar encima, fiscalizando y apretando para que por lo menos... O sea, hay un problema social y hay un problema también con el empresariado. Gracias, candidato. Vale. Vamos con Tania Borkowski. Bueno, la verdad es que este es un tema que conozco bastante en profundidad. Yo trabajé en una entidad patrocinante hartos años. Tengo súper clara la realidad de los campamentos en la región, pero no es el único problema. Nosotros en la región debiésemos tener políticas de Estado que generen infraestructura habilitante para tener viviendas. Solo enfocarnos en el campamento no es la solución del problema. En Atacama no se están construyendo viviendas que no sean sociales. La única inversión en vivienda que se está haciendo es desde el Estado y no es suficiente. También hay gente de clase media que necesita tener la posibilidad de adquirir su vivienda. Como Estado debiese ser una política pública, al menos en Atacama, en donde Bienes Nacionales es el dueño del 70% del territorio, que el Estado invirtiera en habilitar esos terrenos. Nosotros generamos alrededor del 15 al 16% de la producción de cobre. A nosotros nos va a llegar el 1% para efectos de royalty. Plata, nosotros en la región debiésemos tener para poder invertir en infraestructura, en barrios con anticipación, con planificación. Es fundamental además que todas las comunas logren actualizar sus planes reguladores. La actualización de un plan regulador actualmente toma entre 8 y 12 años. Cuando terminan ese proceso, los planes reguladores ya no sirven, ya están desactualizados. Entonces es un tema más amplio y más sistémico que simplemente resolver los campamentos. Es un problema, es una prioridad. Hay muchísima gente en la región que vive en campamento, pero debe abordarse como una política pública más amplia que simplemente pensar en resolver el problema del campamento. Tenemos que habilitar suelos e infraestructura para después poder resolver el tema de la vivienda. Candidata Jessica Alquitay, puede abordar el punto de la candidata Borkowski, también lo que usted tenía pensado para hablar del problema de la vivienda en la región de Atacama sobre los campamentos. Hay un problema, hay un déficit de vivienda muy claro en la región de Atacama. Pero hay algo que siempre es como el talón de Aquiles y ha sido el registro social de hogares, el cual no establece la realidad de todas las familias que vivimos en la región. ¿Por qué? Porque no representa la realidad económica de cada atacameño o atacameña. Lamentablemente, el 2023, en la Cámara de Diputados, pidieron la modificación del artículo 744, pero esta lamentablemente solamente fue un gesto porque no modificó la ley. ¿Por qué no modifica la ley? Porque nosotros en Atacama somos somos evaluados a nivel nacional de la misma manera, pero es una región en la cual lamentablemente por ser zona minera es como que todos los atacameños y atacameñas trabajáramos en minería. Es una realidad que no es de todos y lamentablemente podemos tener, yo puedo ganar, no sé, 100 pesos, pero mis 100 pesos no rinden como si rindieran acá en Santiago. Entonces, lamentablemente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es modificar que el registro social de hogares demuestre la realidad de nuestra región de Atacama y que no sea una elección, un gesto como se hizo anteriormente el año 2023 por los parlamentarios. ¿Debería ser, usted dice, el registro social de hogares diferenciado por región? Exacto. ¿Ese es su punto? Sí, debería ser diferenciado porque nuestra región lamentablemente tenemos mayores precios, mayores gastos, nuestros arriendos son muy elevados a diferencia de otras regiones y eso también genera un déficit en que las personas puedan postular a proyectos habitacionales. También nosotros como Partido de la Gente lo hemos dicho fuerte y claro, los campamentos que lleven más de 10 años es momento de regularlos y se me iba un punto. Lamentablemente es tanto el déficit habitacional que incluso en Toledo, que fue hace 7 años atrás fueron entregadas estas casas, ni siquiera se les ha entregado el título de vivienda. Tiempo, candidata. Muchas gracias. Vamos con Inti Salamanca. Bueno,
En primer lugar, quiero señalar y mandarle un cariñoso abrazo a todas las dirigentes que están regularizando, están formando comités de vivienda. Mencionar a Joana Barrios, Lisa Barriga en Caldera, y valorar estos esfuerzos para lograr llevar adelante el sueño de la casa propia. Aquí, en el tema de campamentos, hay una vulneración de los derechos humanos sí o sí. Estas personas que viven en estas situaciones de precariedad no tienen derecho al agua, no tienen derecho al alcantarillado. Estamos en pleno 2025 y seguimos viviendo con gente que no tiene luz eléctrica, agua potable ni alcantarillado. Los terrenos que se eligen a veces no son los óptimos y después cuando se emplazan las construcciones en estos terrenos precarios, malos, también aparecen problemas. Lo que está ocurriendo con las empresas constructoras también es un problema. Por nombrar una, la empresa Pacal dejó con el sueño de la casa propia abandonando a muchas familias. Y no quiero dejar de mencionar que dentro del sistema político también hubieron casos de corrupción. Recordemos que el caso Comprometidos, que a través de un programa de gobierno se le asignaron miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, y ahí me faltó la fiscalización, porque aquí hay 3 diputados presentes y no escuché ningún tipo de fiscalización. Aquella fundación Comprometidos que hoy día está siendo investigada por la Fiscalía, no solamente en la región de Atacama, sino en Arica, y por lo tanto yo quiero hacer la diferencia, porque a mí no me va a temblar la mano en fiscalizar a mi sector político si es necesario, a mis amigos políticos si es necesario, y ahí yo creo que los diputados estuvieron al debe. Gracias, candidato. Ya después puede haber tiempo para este emplazamiento que hubo por parte del candidato Inti Salamanca. Vamos con el candidato Jaime Mulet. Bueno, muchas gracias. Mire, en primer lugar quiero saludar especialmente a Roberto Tapia, un dirigente, concejal hoy día, primera mayoría de Vallenar, quien ha desarrollado y ha trabajado junto a nosotros el tema de la vivienda durante muchos años. Estas personas que trabajan activamente como este concejal han permitido en los últimos años, bajo el gobierno del presidente Boris, aumentar de manera importante la construcción de vivienda social. Se han construido más de 5.000, tenemos que llegar a más de 7.000 viviendas para dar con la meta del plan de emergencia habitacional. Eso se ha hecho bien, ya hay que decirlo, pero sin duda falta mucho más. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy importante también para desarrollar la vivienda de la clase media. Hay que subsidiar la tasa de interés, por ejemplo. Hay que bancarizar gente que hoy día no es bancarizable por la tasa de interés muy elevada. Hay que buscar los mecanismos y tenemos propuestas para ello, porque también esa construcción de la gente que puede pagar un dividendo, hay que evidentemente bancarizar a más gente para que pueda hacerlo. Atacama tiene hoy día dificultades muy graves todavía. Recuerdo, por ejemplo, la toma, no sé, el mismo Cuatro Palomas en Vallenar, o Nueva Caldera, o el sector alto de Copiapó. Y hay tomas en todas las comunas y la verdad es que hay que reconocer que eso es una vergüenza. Atacama es una región muy rica. Logramos, y yo soy autor de una ley muy importante que hoy día le ha llegado muchos recursos a Atacama y al resto del país, que es el royalty a la gran minería. Y yo lo digo con mucho orgullo porque trabajamos muchos años para sacar adelante el royalty a la gran minería. Y eso hoy día significa miles de millones para cada una de nuestras comunas. Y quiero señalar que en un próximo periodo parlamentario vamos a avanzar para tener también un royalty o un derecho que paguen los puertos por cada tonelada que entra y sale de los distintos puertos de nuestra región y de nuestro país. Con eso vamos a tener más recursos para Chañaral, para Caldera, obviamente para Huasco también. Y tenemos también que ser capaces de aplicar una tasa o una especie de royalty a la fotovoltaica y a los generadores de energía. Necesitamos tener más recursos y Atacama los produce para hacer más casas, mejores viviendas, bancarizar a los sectores privados y obviamente hacer la planificación urbana como corresponde. Gracias, candidato. Es una vergüenza que hoy día candidato. tenemos esa situación de déficit. Gracias, candidato. Vamos con Ignacio Urcuyu. Su tiempo. Gracias. Bueno, sin duda alguna, vivir en un asentamiento precario o en una toma, en un campamento, deteriora la calidad de vida. Yo también quiero aprovechar de saludar a Leonor Betanzo, que es una dirigente de estas personas que están buscando su vivienda, que también fue víctima efectivamente de la constructora Pacal. Desafortunadamente, el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla. Y no estoy de acuerdo con que estemos celebrando tanto a las autoridades que están a cargo de la construcción de viviendas,
porque, por ejemplo, la solución que le están dando a todas estas familias es que tienen que devolver el subsidio. Eso, perdónenme, no es darle solución a todas las personas. Se han hecho cosas, pero tenemos mucho por hacer. El valor de las viviendas sociales en los últimos años ha subido un 2,5% y la cantidad de subsidios ha disminuido en un 30%. Eso es una realidad que nosotros y yo, cuando sea su diputado y lo represente en el Parlamento para la región de Atacama, voy a trabajar con propuestas como las que tenemos en el plan Tu Casa de nuestro Partido Republicano. Vamos a recuperar el sueño de la casa propia. Le vamos a dar un nuevo impulso a la construcción en terreno propio. Vamos a eliminar progresivamente las contribuciones a la primera vivienda. Y también vamos a tomar acciones legales contra quienes se organizan para hacer tomas y vender o arrendar tierras robadas. No vamos a permitir que eso siga aconteciendo y le vamos a dar la felicidad a todas esas personas que esperan el sueño de su casa propia, de tener a sus adultos mayores y a sus niños bajo un techo que les dé seguridad. Tiempo, candidato. Muchas gracias a todos. Vamos con la réplica. Les recuerdo, es 1 minuto para cerrar el tema, responder algún punto, agregar algo. También acá hubo emplazamientos a los candidatos que son diputados en ejercicio respecto a su rol en este tema. Surgieron otras ideas, las pongo sobre la mesa por si las quieren abordar. Por ejemplo, que falta la construcción de otras viviendas, no solo viviendas sociales, que decía acá la candidata Borkowski, o también royalties, nuevos royalties, como lo planteaba el candidato Mulet. Son algunos de los temas. Ustedes se habrán quedado con otras ideas que surgieron. Podrán plantear otros puntos para finalizar este bloque. Partimos con el candidato Luis Núñez, que tiene su minuto, candidato. Bueno, la verdad, cuando se escucha acá y no se aborda el problema principal, que es recurso, porque cada uno en sus hogares saben que para construir una casa o una ampliación hasta uno mismo necesita un recurso y más el Estado aún necesita recursos para aquello. Y acá yo creo que aquí hay un desconocimiento de muchos. Por ejemplo, el gobierno regional ha asignado recursos para el tema de reparaciones de redes de alcantarillado. Recordar que, por ejemplo, la comuna de Copiapó tiene una red de alcantarillado principalmente de rocalí. Un rocalí que los diámetros no dan para la creciente población que se han construido viviendas, porque lo que dice Juan Santana, que se han construido 5.000 viviendas, pero hay algo que obvia y que aquí hay que decirlo y que hay que ser justo. Son proyectos que vienen del gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera y que al señor Boric le ha tocado cortar la cinta solamente. Hay que ser claro. Se han construido viviendas principalmente en altura y eso ha generado problemas en el tema del alcantarillado y ha tenido que el gobierno regional invertir recursos en aquello. Hay un tema también, hay un conjunto habitacional. Tiempo, candidato. Se acabó que lo tienen que demoler porque estuvo mal construido. Muchas gracias. Vamos con Juan Santana. Yo insisto que las cifras en este y en otros debates son fundamentales y el parámetro para medir la construcción de viviendas siempre ha sido el mismo. Y en el caso de la región de Atacama, el número que se ha logrado durante esta administración no tenía presente alguno. A mí me llama la atención que el candidato del Partido Republicano haga una crítica tan vehemente en circunstancias que él fue autoridad del gobierno anterior, gobierno de Sebastián Piñera en la región de Atacama, en donde se construyeron sustancialmente menos viviendas de las que se construyeron durante esta administración. Y yo lo único que he escuchado del Partido Republicano en materia de vivienda es una contrapropuesta que se llama hipoteca inversa, que es un mecanismo que planteó en un momento el candidato José Antonio Kast para mejorar las pensiones, pero en donde los adultos mayores hipotecaban su vivienda al banco a cambio de aumentar sus pensiones. Pero cuando estos fallezcan, la propiedad deja de ser del adulto mayor si es que la familia no paga la totalidad de la deuda. Por lo tanto, yo creo que en materia de vivienda no se le puede dejar a merced del mercado inmobiliario y los derechos de las personas mayores no son transables ni siquiera por una vivienda. Gracias, candidato. Vamos con Cristian Tapia. Bueno, yo creo que la burocracia para que la gente en Chile tenga una vivienda es mucho. Yo creo que debemos destrabar muchos trámites administrativos fundamentalmente. Y cuando nosotros estamos hablando de la riqueza nuestra, sí, yo también me hago cargo de lo que hablaba el diputado Mulet del royalty. El royalty lo empezamos a discutir por allá a principios del año 2000. Yo era dirigente sindical, después a través de la Asociación de Municipalidades impulsamos el royalty. O sea, tiene muchos autores el royalty. Recordemos que lo empezó Jorge Lavandero. Y cuando nosotros estamos hablando de la energía, yo no creo y no me gustaría tener un royalty de la energía renovable. Lo que debemos hacer en la región de Atacama, que somos
la producción más grande en energía eólica a través del aire, y la segunda a nivel nacional en energía solar, es que debe ir directamente al beneficio de las personas. El royalty va a beneficio y van directamente a los municipios, al gobierno regional, pero cuando tengamos un beneficio por nuestra energía solar y del aire, debe ir en beneficio para bajar el costo de la energía a nuestras personas en sus hogares. Muchas gracias. Vamos con Maximiliano Barrio Nuevo. La región de Atacama sigue siendo una región tan rica, pero tan pobre. Lo han dicho N veces, pero la solución a la vivienda tiene muchas aristas. Pero uno de los problemas que hay que resolver, el tema de la permisología, agilizar los procesos para que también, como bien decía la candidata Borkowski, hay que aumentar también las viviendas para la clase media. Eso va también de la mano con la bancarización, flexibilidad o subsidios directamente a la clase media para poder optar a este nuevo mercado. El tema de planificación urbana. Hoy día en las ciudades, las 9 comunas cada vez se densifican más, teniendo un 70% de terreno de uso fiscal, que en algunos casos está haciendo un mal uso. Hoy día existe la oportunidad que en el mediano o corto plazo se puede trabajar y mejorar el plan regulador. Por otro lado, la extensión de la zona urbana, importantísimo punto. Y, por otro lado, también dejar que los políticos generen clientelismo y fiscalizar fuertemente el buen uso del territorio regional. Muchas gracias, candidata Tania Borkowski. Su turno. Sí, mira, acá se ha mencionado harto el plan habitacional, que efectivamente ha sido un gran avance en este gobierno, no creo que es algo que se pueda desconocer. Pero hay algo que no se hizo y es planificar con anticipación. En Vallenar hace poco tiempo se entregaron alrededor de 250 viviendas sin pensar cómo iba a ser la conexión vial de esas viviendas. Tenemos que pensar en futuro, nuestra planificación tiene que ser con anticipación. Si el plan de vivienda contemplaba 1000 viviendas, antes de construir esas 1000 viviendas, nosotros tenemos que habilitar la infraestructura, los servicios de los barrios. No podemos llenarnos de viviendas sin antes contar con los servicios, porque después generamos un nuevo problema, y es que las personas que llegan a vivir esos barrios no tienen servicios. Jessica Liquitay, su turno. Bueno, con referente a lo que recién se señalaba con el royalty, bueno, el royalty sí, beneficia mucho a la región de Atacama, pero es lamentable que el royalty se divida en regiones que ni siquiera son afectadas por las mismas mineras y la región de Atacama recibe exactamente lo mismo que esas regiones que no se ven afectadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros como Partido de la Gente hemos dicho fuerte y claro que queremos más mujeres, más dueñas de casas propietarias y que los créditos hipotecarios sean en peso y no así en UF. ¿Por qué? Porque te limita más. Y lo otro que obviamente que, bueno, yo tuve la oportunidad de organizar un comité de vivienda y sí, la permisología es un gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque es mucha burocracia y es muy largo el proceso. Bien, muchas gracias, candidata. Vamos con Inti Salamanca. Bueno, esperaba una respuesta por parte de aquellos que tuvieron la oportunidad de fiscalizar y no lo hicieron. Vamos a quedar pendientes, pero la gente en Atacama sabe de lo que estoy hablando. Hablo precisamente de aquellos recursos que iban destinados para entregar agua potable en los campamentos y que se los quedaba una ex-seremi del trabajo. Ahí no fiscalizaron. Con respecto al royalty, yo tengo una propuesta. Yo la verdad es que tengo bastantes resquemores con la ley de royalty porque se radican en la administración municipal. Y yo, la verdad es que no soy muy confiado de los alcaldes. Yo tengo todo el respeto por todos nuestros alcaldes de la región, pero hemos visto, ya la experiencia nos indica de que no podemos fiarnos de ellos. Por lo tanto, yo planteo una propuesta de modificación de la ley del royalty y que ciertas partidas del royalty sean administradas por los COSOC para que vayan directo a las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Esa es una propuesta con respecto al royalty. Y también no entiendo cómo el Partido Republicano tiempo, que quiere... Bueno. Está, ahí ocupó su tiempo. Bien, vamos ahora con el candidato Jaime Mulet. Gracias. Le voy a contestar al diputado Tapia. Cuando salió la ley del royalty, esto dice Mario Marcel. Después de 4 años de discusión, lo primero que hay que señalar es reconocer el liderazgo y dirección de aquellos diputados y diputadas que dieron inicio a esta discusión hace años atrás, entre ellos Jaime Mulet. Soy autor de la ley del royalty, lleva mi nombre a la ley del royalty. Y soy autor también de la primera ley que se rechazó el año 2004. Digo eso porque la pega parlamentaria es una pega difícil.
Acá no solo se habla, acá hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y por eso yo más bien los quiero invitar a quienes salgan diputados y diputadas a hacer este royalty nuevo para la fotovoltaica o una tasa. No quiero subir los impuestos, quiero que parte de los recursos que se generen en los puertos queden obviamente en las comunas puertos y queden en la región de Atacama. Que parte de los recursos que se generen por la generación de electricidad por nuestras prístinas, ¿cierto? Y capacidad que tiene la región de Atacama en generación, quede en Atacama. Yo los invito a trabajar, así como logramos que miles de millones lleguen a la región. Y tomo lo de INTI. Creo que sí, hay que fiscalizar INTI, vienen los alcaldes y presenté un proyecto de ley en ese sentido y yo creo que perfectamente podrían recursos ir directamente a los COSOC. Candidato Ignacio Urcullú cierra esta ronda de réplicas. Bueno, me tocó reconocer una realidad que se cruza un poco con lo de los asentamientos precarios. Desafortunadamente, en nuestra región se construye en zonas de riesgo. Y asimismo, como tenemos experiencia con catástrofes naturales, hemos tenido que lamentar la pérdida de muchos vecinos que por instalar sus viviendas en estos sectores, desafortunadamente hoy ya no están con nosotros. Cuando yo sea diputado del Partido Republicano y los represente en la región de Atacama, voy a luchar sin descanso para implementar propuestas como, por ejemplo, la ampliación de los subsidios habitacionales, fortaleciendo programas para la clase media. Y también la reactivación importantísima del sector de la construcción con modificaciones a las normativas implementadas en los últimos años y así agilizar la aprobación de los permisos y las recepciones. El compromiso es con ustedes, vamos a trabajar por ustedes. Muchas gracias, candidato. Ya nos acercamos a la etapa final de este debate por el Distrito 4, que es el minuto final. Pero antes, y muy breve, les pido, acá el candidato Salamanca hizo un emplazamiento a los candidatos que son diputados en ejercicio respecto a la falta de fiscalización. Dijo, no sé si los diputados y los candidatos y diputados en ejercicio quieren responder, ¿sí o no? Sí. Yo no tengo problema. Entiendo que en la Fundación Comprometidos hay gente formalizada, privada de libertad incluso, que se hizo, digamos, correctamente la investigación y que sigue la investigación, como el caso Convenios y otro, que involucra a distintos sectores políticos. No me siento en falta en ese sentido. Creo que se ha hecho y hay gente privada de libertad. ¿Candidato Tapia? Sí, mira, yo creo que la fiscalización es algo importante. Nuestro primer rol es legislar. Y cuando hay denuncia de fiscalización, de todas maneras nosotros siempre hemos estado presentes. Yo vuelvo a reiterar, lo que estamos haciendo con este contrato que nosotros no queremos que se firme para explotar el yacimiento Salar Atacama por los próximos 30 años en manos de Soquimich, entregado por el gobierno, por Codelco en este caso, eso le hace mal. Y yo he estado frente a esa fiscalización. Y formado una comisión investigadora a la cual le presidí y sacamos todas las resoluciones. Entonces, en ámbito de fiscalización, sea parte del gobierno o no sea parte del gobierno, creo que hemos hecho la pega como corresponde. ¿Candidato Santana? Yo tampoco, Valentina, tengo ningún problema con la fiscalización. He presentado una serie de oficios en esta materia y que paguen todos los que tengan que pagar, tanto en la vía administrativa como en la vía penal. A mí me hubiese gustado que INTI tuviese el mismo discurso en todas las situaciones, como por ejemplo, cuando la ex dirigente de su partido, Karina Oliva, obtuvo 115 millones de pesos rechazados por el CERVEL por concepto de rendición electoral. Me parece que uno tiene que criticar cuando es alguien de la oposición a uno y también tiene que criticar cuando las cosas se hacen mal en su propio sector. Bien, muchas gracias. Y muy breve para completar ese punto y damos paso ahí al minuto final. Decir que Karina Oliva no forma parte del Partido Popular, ahí Santana entra en una injuria y una calumnia, y me hubiese gustado que tuviera la misma vehemencia para sindicar a su compañero de partido Miguel Carvajal, quien fue condenado, y al alcalde de San Ramón, que también fue condenado por narcotráfico. Ahí te quedaste callado, Juan. Ya. Listo ahí los emplazamientos, la respuesta respecto de este tema. Hay que cerrar el debate. Estamos en el debate del Distrito 4. Una sola cosa, Valentina. Atacama. Una sola cosa. Ya cerramos. Pero, si muy, no, pero muy corto. Es que pero voy a tener que... Voy a tener que hablar yo. Las dos personas que mencionó Inti fueron era tu amigo, del Partido Miguel Carvajal ya. Era tu amigo Juan Santana. Ya, ahí tienen el minuto final también para terminar esos puntos que quedaron pendientes, con justicia también con más los otros encima candidatos. eres que están desleal. a la
Candidato Salamanca, ya, los llamo al orden, a los que también pues si no les di la palabra. Bien, llegamos entonces a esta instancia. El minuto final, ahí pueden responder, redondear un punto, enviar un mensaje a su distrito, el distrito 4 de la región de Atacama. Recuerden, es un minuto de cierre. Vamos con el candidato Luis Núñez. Candidato. La verdad, no voy a hacer el típico discurso para pedir el voto. Quiero aprovechar estos minutos para hablar del royalty. Si bien es cierto, don Jaime Mulet permanentemente lo saca a colación, pero hay cosas que usted atacameño desconoce. Ustedes saben que la comuna de Puente Alto recibe 3.220 millones por royalty, que fue lo que recibió el año pasado y ahora está recibiendo mayores recursos. Y resulta ser que la comuna de Tierra Amarilla recibió 1.217 millones y la comuna de Copiapó 1.337 millones. ¿Cuánta minería hay en Puente Alto? ¿Cuánta pequeña minería o mediana o gran minería hay en Puente Alto? ¿Y cuánta minería hay en Tierra Amarilla, en Copiapó, en Diego de Almagro, en Huasco, etcétera? Entonces, cuando se hace una ley y se hace una ley injusta, tal como lo hablamos con el SLEP, hay que mejorarlo y ahí está el compromiso. Está el compromiso que conocemos los dolores de Atacama y queremos representarlo en el Congreso para hacer las cosas bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Juan Santana. Valentina, quiero partir porque en este debate se inició hablando de educación pública y este 1 de octubre se conmemora el Día de las y los asistentes de la educación, que en el caso de la región de Atacama son cerca de 2.500 personas que al interior de las comunidades educativas cumplen una labor, al igual que los docentes, al igual que los equipos directivos, tremendamente fundamental. Quiero saludarlos a ellos y al mismo tiempo señalarles que he visitado la región de Atacama prácticamente toda la semana desde que soy parlamentario. Las comunidades educativas nos conocen en nuestro trabajo en la reforma al sistema de pensiones, que va a permitir, entre otras cosas, el aumento de la pensión garantizada universal durante este mes de septiembre a las personas mayores de 82 años a 250.000 pesos, pero también desde el mes de enero este seguro social que se empieza a pagar por concepto de daños cotizados a más de 1.400.000 jubilados y jubiladas. Seguiremos en esa senda, seguiremos defendiendo a los trabajadores y trabajadoras, bregando para que existan mejores condiciones laborales en materia minera y en cada una de las actividades productivas de nuestra región de Atacama. Ese es y será mi compromiso. Muchas gracias, candidato. Vamos con el candidato Cristian Tapia. Bueno, yo doy gracias a toda mi gente de mi querida región de Atacama por darme la oportunidad de ser su diputado. Doy gracias a Dios por haberme permitido ser dirigente sindical, por haberme permitido ser alcalde de Vallenar, y toda esa experiencia el día de hoy la estoy plasmando en mi trabajo parlamentario. Destacar también que he estado cerca de todos los municipios, voy a seguir estando cerca de los municipios. El alcalde Maglio Chicardini de Copiapó, que está rescatando, ya que hay una comuna como la capital de la región de Atacama que durante 8 años estuvo abandonada, o Víctor Isla en Vallenar, que también 4 años la comuna estaba abandonada, o Brunilda González, que está haciendo todo para regularizar los terrenos para que la gente que vive en Nueva Caldera pueda tener su vivienda digna. Soy un diputado que toda la semana está en mi región de Atacama y ustedes lo saben. Soy un diputado que todas las semanas distritales estoy recorriendo cada una de las comunas de mi región de Atacama. Así que sigamos trabajando adelante, sigamos trabajando en conjunto, porque es la única manera de que nosotros debemos hacer la pega, es estando en terreno. Gracias, candidato. Vamos con el candidato Maximiliano Barrio Nuevo. Soy una persona nacida y criada en la región de Atacama, amante de las 9 comunas de Atacama. Usted me conoce, fui candidato a alcalde, fui consejero regional y hoy día me pongo esta nueva camiseta para jugármela por usted, por un Barrio Nuevo para Copiapó. Soy una persona de acción y por eso invitamos a la renovación. Seguiré en terreno y jugándomela por realmente representar y dar soluciones concretas desde el Parlamento ante las necesidades de cada persona de la región de Atacama, porque debemos hacer justicia, debemos jugar, debemos trabajar y debemos realmente sacar adelante esta región tan abnegada históricamente, que hoy día tengo un legado que Raúl Barrio Nuevo, mi abuelo, me dejó, y hoy día lo tomo con mucho honor a mi antepasado y al futuro de esta región, por los jóvenes, por los ancianos, por las mujeres y por las personas que habitan, porque la región de Atacama se merece lo mejor y hoy día usted tiene la gran oportunidad de decir un Barrio Nuevo para Atacama. Gracias, candidato. Es el turno, es el minuto final de la candidata Tania Borkowski. Primero, volver a agradecer la oportunidad de estar aquí en este debate, haber escuchado las ideas de los demás candidatos. Solo contarles que soy de Atacama, me crecí, vivo en Atacama, trabajo en Atacama, mi familia es de Atacama.
Y mi sentir y el sentir de las personas de todas las regiones, justicia territorial. Estamos aburridos de depender de las decisiones de una persona sentada en su escritorio desde el nivel central. Queremos tener descentralización real. Queremos poder tener justicia, poder tener decisión. El royalty que se ha conversado acá, el Sistema Nacional de Inversión, lo único que hacen es entregarnos recursos respecto a la cantidad de densidad poblacional. No puede ser, nosotros nos llevamos los daños medioambientales, nos llevamos los daños en salud. Tiene que cambiar el sistema en el que llegan los recursos a nuestra región, porque vamos a seguir relegados a la infraestructura y a la economía. Muchas gracias, candidata. Muy respetuosa del tiempo, además, la candidata Borkowski. Vamos con la candidata Jessica Liquitay. Su minuto de cierre, candidata. Atacama es una región que entrega riquezas, pero lamentablemente recibe migajas. Y hoy quiero partir agradeciendo a la vez a todos los candidatos que actualmente son parlamentarios, porque gracias a ellos me he postulado como candidata para poder realizar la pega que Atacama necesita, porque me creo capaz de hacerlo, porque sé perfectamente las necesidades de las personas y sé perfectamente que un rol de una persona o un diputado, en un parlamentario, tiene que ser atender y resolver las necesidades de las personas. Pero yo voy con eso, quiero atender, quiero ir de frente por Atacama, como lo dice mi lema. Quiero representarlos a ustedes y poder atender todas las necesidades que hay en mi región. Y la fiscalización, para que queden claro, ha fallado en varios puntos. Uno de ellos ha sido la pequeña minería, porque NAMI es una empresa totalmente quebrada. Entonces creo que la fiscalización ha faltado en todas las aristas en la región. Así que mi invitación es a hacer el cambio y 68 para estas nuevas elecciones. Jessica Liquitay. Muchas gracias, candidata. Es el turno del candidato Inti Salamanca. Bueno, soy Inti Salamanca, abogado y candidato a diputado, el Sol de Atacama, porque conozco la historia de nuestra gente, el esfuerzo, y no podemos permitir que Santiago se siga llevando nuestras riquezas. Mientras Huasco es una zona de sacrificio, mientras la gente de Vallenar y Chañaral siguen esperando un hospital de alta complejidad, mientras el agua sigue siendo un lujo en Copiapó. Por eso decidí volver a postularme, porque mientras los diputados hablan y hablan, finalmente siguen privilegiando los intereses de la capital. Somos la mayor fuente de energía renovable, somos ricos en oro, plata y cobre. Por eso Atacama es el futuro de Chile, es el futuro del mundo. Por eso los invito a votar por Inti Salamanca, con el corazón H62. Gracias, candidato. Es el turno, el minuto final del candidato Jaime Mulet. Bueno, muchas gracias. Saludar a Carlos Peso, Carolina Hermenaki, Jaime Vargas, Julieta Cruzcaya, que van en mi lista, en la letra B también en la lista verde regionalista. Aprovecho a saludarlos porque no estuvieron acá, ojalá hubieran podido estar también y participar. En segundo lugar, decirles que el royalty es lo más grande que se ha hecho en materia legislativa en la región de Atacama y en el país para captar recursos desde hace muchos años. Me siento orgulloso de ello. Aquí algunos de mis contertulios no saben que hay un fondo de equidad territorial, un fondo para comunas mineras, plata que le llega al gobierno regional y 200 millones de dólares anuales por 3 años para las regiones mineras. Una importante cantidad de recursos, lo que falta son proyectos para gastar esos recursos que conseguimos con mucho esfuerzo y sacrificio como buenos legisladores, así como saqué también el 10%, el primero, a través de una reforma constitucional en un momento tremendamente difícil para el país. Y así como he sacado numerosas leyes que benefician trabajadores, trabajadoras y obras en nuestra región. Tenemos mucho que seguir haciendo y por eso estoy y me presento como candidato a la reelección. Gracias, candidato. Es el turno, el minuto final del candidato Ignacio Urcuyu. Muchas gracias. Usted me conoce. Soy Ignacio Urcuyu. El desafío es grande, pero poniendo a Dios por delante y junto al liderazgo de José Antonio Kast y la representación de un parlamento mayoritariamente republicano, lo vamos a sacar adelante. Vamos a restaurar el orden, vamos a fomentar el progreso económico, vamos a reinstaurar la libertad, la dignidad y la justicia. Lo vamos a hacer combatiendo el crimen organizado,
lo vamos a hacer también combatiendo la inmigración ilegal, reduciendo la burocracia, promoviendo el emprendimiento y mejorando la vivienda, la salud y la educación. Y de esa manera, Chile volverá a soñar, volverá a crecer, volverá a generar empleo, volverá a progresar en libertad, volverá a recuperar la esperanza y a construir grandeza. Y eso lo vamos a hacer tomando el dolor de las personas, transformándolo en la fuerza del cambio. Vota Urcuyú K78. Muchas gracias, candidato. A usted, a todos los aquí presentes. Hemos tenido el debate 2025 del Distrito 4, región de Atacama. Recuerden, pueden volver a visitar este debate, sobre todo quienes votan en la región. Estamos en 24horas.cl, también en YouTube, para que puedan tomar una decisión informada. Son algunos de los candidatos por el Distrito 4. En cervel.cl pueden encontrar la lista completa. Muchas gracias por asistir esta noche a ustedes, a sus equipos. Y buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos despedimos. Debates. Elecciones 2025.